son varias leyes que vamos a ir analizando, y en este momento vamos a comenzar con el segundo tema y nos habla acerca de la ley de la expiación. Y como ya pudieron notar, el nombre del libro que estamos llevando a cabo sería Secretos de la Oración. Entonces vamos a pasar con los objetivos. Así muy generales sería dar a conocer cuál es la ley de la expiación y promover el uso de esta ley como parte de la oración. Entonces, como estuvo ya comentando nuestro pastor en el tema anterior, la oración es la fuerza más grande del universo y nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido en carne propia y sabemos que sí ocurren los milagros, ¿no? Y que la oración seguramente que es la mano que mueve al Señor a hacer su voluntad, ¿no? Entonces, tenemos que en la ley de la expiación, pues Dios formula preciosas y grandes promesas. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de promesas. Tenemos aquí un ejemplo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces nosotros conocemos este versículo que es Isaías 41:10. Aquí nos está haciendo promesas, pero también podemos observar que estipula en forma precisa las condiciones que deben de prevalecer en la parte humana para que los resultados de la oración concurran con las promesas. Entonces yo aquí le cambié el colorcito y ustedes pueden ver que coloreé de azul el no temas. Entonces esa es una condición que Dios nos está poniendo. Y para que se dé la segunda parte, dice, porque yo estoy contigo. Y entonces tenemos también a continuación en azulito, no desmayes, para que se cumpla lo que sigue, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que si nosotros no tenemos, entonces Dios está con nosotros. Y si no desmayamos, se puede cumplir todo lo demás que ya nos prometió. Entonces, si nosotros sabemos que Él está con nosotros, no vamos a temer. Pero si nosotros vamos con miedo, con ansiedad, con inseguridad, pues va a ser difícil que podamos cumplirse la promesa que aquí nos está dando. Veamos qué es lo que tenemos a continuación. Pues tenemos otro pasaje, Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí el autor nos declara que pedimos, pero no obtenemos lo que pedimos. Y agrega que es porque pedimos mal. Tan simple como eso. Pero nos da a entender que el asunto no es tan sencillo, porque muchas veces pedimos en nuestra carne, en nuestro deseo, pero nos falta ver cuáles son los deseos del Señor, ¿no? Nos falta consultar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, debiéramos de consultar primero cuáles son los deseos o cuál es la voluntad del Señor antes de encaminar nuestra oración. Y la oración, como todas las cosas, tiene sus leyes y deben de ser tomadas en cuenta. Lo comentaba también el pastor Brenton, ¿no? O nuestra pastora decía, como en muchas situaciones, como en muchos fenómenos, siempre hay una ley, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios creó el universo material, y lo sujetó a ciertas leyes. De ahí que los astrónomos, los físicos, los matemáticos sigan ciertas leyes para un buen funcionamiento. Y esto también se aplica para el mundo espiritual. Todas estas
estas leyes están en la Biblia, aunque en ella no se hable así específicamente o detalladamente sobre tales leyes. Pero nosotros vamos a poder observar que vamos a empezar a estudiar las leyes de la oración. La ley de la expiación es la más básica, pero también es fundamental. A partir de ella es que nosotros vamos a poder iniciar nuestras oraciones. Y se trata de que ningún ser humano puede presentarse en la presencia de Dios basado en sus propios méritos, porque no sirven de nada, ¿no? Tenemos la autoridad de las Sagradas Escrituras para declarar que la justicia humana es como un trapo sucio en la presencia de Dios. Entonces yo les voy a pedir que vayamos a Isaías 64, versículo 6, y podamos leer este pequeño pasaje que nos va a ilustrar lo que estamos diciendo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hasta ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lucecita. Entonces aquí nos está mostrando, y nosotros podemos ver también ahí que le cambié el colorcito, que todos nosotros somos sucios, ¿no? En otras palabras. Y dice que todo aquello que nosotros consideramos que es bueno, pues es también un trapo sucio, un trapo asqueroso. Y dice, porque todos caímos como la hoja. ¿Y a causa de qué caímos? Pues está hablando acerca de la maldad, está hablando acerca de nuestros pecados. Entonces, pues si así estamos, no tenemos pues más nada que ofrecer, ¿no? Y el siguiente versículo le voy a pedir a otra hermana o hermano. Aún estimo yo, Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí. Muchas gracias, hermana Malenta. Dice, está hablando aquí el apóstol Pablo, y fíjense, recordemos las credenciales del apóstol Pablo. Él decía, hebreo de hebreos. Había sido educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los más eruditos de la época. Y bueno, también formaba parte, sabíamos que tenía una ciudadanía romana y que tenía, me imagino yo, que un nivel socioeconómico y cultural pues bastante bueno, ¿no? Pero aquí, ya después de conocer a Jesús, él expresa este pensamiento, y en la versión original dice, y ciertamente aún estimo, pero yo aquí le puse yo Pablo, porque él es el que está hablando, todas las cosas, o sea, todo lo que él tenía, todo lo que él sabía, todo lo que él había aprendido, dijo que eran una pérdida frente a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, todo por amor a Él lo había perdido. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, si eso lo dijo el apóstol Pablo, pues qué cara tendremos nosotros para decir nada, ¿no? Entonces, aquí yo hago 3 preguntas y dijera, ¿por qué? O sea, ¿cómo me presento yo o cómo aspiro a presentarme yo delante de Dios? Porque ¿quién soy yo? O sea, yo soy, ¿qué puedo ser? ¿Qué puedo decir? ¿Algo que tenga valor delante de Dios? No, porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero a mí me sacó de un lugar donde yo estaba perdida, donde no veía yo en la vida un aliciente. Llegó el momento en que yo atravesé por momentos muy oscuros, por un momento muy oscuro, muy negro, y pues solo de ahí me pudo sacar el Señor. Entonces, la observación o la recomendación aquí es que estemos firmes y estemos alertas, porque el enemigo
va a buscar destruirnos, porque eso es lo que quiere, ¿no? Dice que él viene como ladrón para matar, hurtar y destruir. Entonces, eso fuimos, pero llegó el momento en que el Señor nos llamó, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora somos hechas nuevas criaturas, pero tampoco debemos de estar así como que ni muy arriba ni muy abajo. Dice que cada quien tenga el concepto moderado o el que debe de ser, no más, pero tampoco menos. Entonces, continuamos. Dice que toda oración que se base en otro fundamento que no sea el Calvario es un engaño de Satanás, porque la declaración de Cristo de que nadie va al Padre si no es por medio de él, sigue siendo un principio también único y actual. Entonces, no hay de otra, ¿no? Recordemos que nosotros entramos al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, como el camino nuevo y vivo que Él consagró para nosotros. Nosotros recordemos de la misma manera que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga y dice que se rasga de arriba hacia abajo para que entonces ya podamos nosotros tener un acceso directo con Dios, porque recordemos que en el Antiguo Testamento solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y tenía que ser lavado y tenía que ser purificado y solo podía entrar una vez al año. Pero una vez que se rompe el velo, que se rasga, entonces el creyente ya puede acceder a ese lugar santísimo, pero debemos de tener mucho cuidado, vamos a acceder al lugar santísimo. Entonces, ahora veamos Hebreos 10, 19 y 20. ¿Alguien más de nuestros hermanos o hermanas que quiera leernos Rosa, estos dos versículos? Rosa. Ok, sí, Rosita, por favor. Así que Adelante. hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es la de su carne. De su carne. Gracias, hermana. Entonces, Él, a través de su muerte, es que nos permite ese acceso al lugar santísimo. Y eso es algo que no debemos de perder nunca de vista. Ahora bien, la palabra de Dios dice que nos han sido dadas en Cristo por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y somos aceptos delante del Padre solo y sí, o sea, esta es una condición, solo y sí nos apropiamos del Señor Jesús como mediador por medio de la fe. Entonces, no hay de otra, tiene que ser a través de nuestro Señor Jesús y nosotros sabemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no significa que sea suficiente con terminar nuestras oraciones con la frase en el nombre de Jesús, porque a lo mejor podemos estar cayendo como en una repetición, ¿no? Es algo mucho más profundo si queremos estar delante del trono parado sobre terreno inconmovible. Tiene que ser solamente sobre la roca que proporciona la cruz. O sea, no hay otra alternativa. ¿Quieres ir delante del Señor? Pues entonces reflexiona, medita en lo que ha significado la cruz, ¿no? Y precisamente también el día de hoy, en el tiempo con Dios, estábamos viendo en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo que Él nos está recomendando. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, tomando esto en cuenta, entonces nadie puede
haber pecado y no pedir perdón, ¿no? Y no confesar y hacer de cuenta que no pasó nada, porque a lo mejor podrás engañar al hombre, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, nosotros sabemos que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Y solo así podemos estar limpios y poder presentarnos delante de Él. Aquí podemos ver algunas opciones o algunas alternativas de cómo es que podemos declarar lo que ocurrió en la cruz. Una dice, nuestro bendito Redentor llevó y cargó con nuestro pecado cuando fue clavado en la cruz. Es Primera de Pedro 2:24. ¿Algún hermano o hermana que nos quiera ayudar con la segunda afirmación? Sí, El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, Ok. para que seamos hechos justicia de Dios en él. ¿La cita? Segunda de Corintios 5:21. Muy bien, muchas gracias, Lolis. ¿Alguien más? La que sigue, Lalito, por favor, te veo que andas por ahí. ¿Puedes activar tu micro? Es segundo de Colosenses 5:19, ¿verdad? Ajá. Aquí está en la pantalla si es que quieres verlo. Dios en Cristo reconcilia consigo al mundo. Ok. Entonces, nosotros podemos ver que Dios está buscando que el mundo sea reconciliado con Él, pero lo está haciendo a través de Cristo. No dice otra cosa, dice que es en Cristo. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con la siguiente? sí. Nosotros nos acercamos a Dios con corazón sincero y mantendremos nuestra fe. Hebreos 10:22. Gracias, Tania. Cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que hacerlo con un corazón sincero y esto nos va a ayudar a mantener nuestra fe. Ustedes pueden encontrar el versículo completo, ahí está un poquito resumido, pero la cita, como lo dijo nuestra hermana, está en Hebreos 10:22. ¿Alguien más que nos ayude con la última? Hermana Eli, ¿está por ahí? O si quieres yo, Alice. Sí, gracias, Jess. Es la de tenemos, ¿verdad? Sí. Tenemos que lavar nuestras vestiduras, como dice Apocalipsis 7. Cuando Juan vio el trono de Dios rodeado por un grupo vestidos con ropas blancas y preguntó, ¿quiénes son estos? En el versículo 14 responde, son los que han salido de la tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristo nos lleva a las fuerzas de aguas vivas y los lava. Así es. Nosotros con nuestros pecados hemos manchado nuestras vestiduras, pero cuando nosotros vamos a Cristo, Él dice que nos lleva a fuentes de aguas vivas y nos lava. Entonces, qué bendición es que nosotros podamos ser lavados de nuestros pecados, porque dice que si fueran rojos como la grana, Él los dejará blancos como la nieve, ¿no? Entonces, podemos continuar. Perdón. Aquí en la ley de la expiación y recordando todo lo que hemos mencionado, nos dice que si algún erudito, entre comillas yo le pondría religioso, de nuestra época afirmara que hay otro camino para acercarnos a Dios, pues sería como si Dios estuviera traicionando a su propio hijo y el costo ha sido muy alto.
porque padeció de dolor, de vergüenza, de tortura y de muerte. Y precisamente Dios dio en su Hijo hasta la última gota de su preciosa sangre. En la cruz del Calvario, para que el pecado del ser humano pueda ser borrado. Y entonces nos resume: quien no honra al Hijo, no honra al Padre. Nosotros tenemos que darle la honra al Hijo, la honra al Padre y al Espíritu Santo, porque sabemos que son tres en uno, que si estamos hablando del Hijo, también estamos hablando del Padre, y si hablamos del Padre, estamos hablando del Hijo. Dice: seamos entendidos en todo cuanto concierne a este problema. No sea que el enemigo nos engañe, puede ser en forma sutil. Más bien vayamos a la palabra y pidamos al Espíritu que nos dé discernimiento cuando escuchemos prédicas o mensajes de este tipo. Nosotros conocemos que hay muchos predicadores, muchos muy famosos, pero debemos de ser muy cuidadosos porque la fama no equivale o no significa que no se puedan equivocar. Puede ser involuntaria o puede ser voluntariamente, pero la que no se va a equivocar nunca es la palabra de Dios. Debemos de pedir su guía, su orientación, para que nosotros podamos discernir lo que es bueno de lo que no es bueno. Y nosotros recordemos que la única forma es a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último párrafo tenemos: no hay roca sobre la cual podamos pararnos, ni ninguna otra base firme. Nos fuimos. Firme. De esperanza, ningún otro camino cierto y seguro para acercarnos a Dios, si no es provisto por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es algo que debe de estar en nuestra mente, que no hay otra roca, no hay ningún otro sacrificio, no hay que llevar nada ante Dios como algo material o algo físico, porque ya pasaron los tiempos del Antiguo Testamento en que se llevaba el cordero, se llevaba la tórtola, se llevaba muchas cosas para ofrecer en sacrificio, porque el sacrificio del Cordero de Dios es hecho una sola vez y para siempre. Ya nadie tiene que hacer nada parecido. Solo debemos de tener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ahora bien, cosa terrible es acercarse a Dios, y nosotros podemos recordar cuando los israelitas, que también se dieron cuenta porque escucharon truenos y creyeron no poder soportar las manifestaciones de la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Y qué hicieron? Pues le dijeron a Moisés: pues tú ve, tú habla con él, ¿no? Y ya después, pues tú nos dices. Y dice que hasta él mismo tembló y tuvo miedo. También podemos recordar el caso de Adán y Eva, que se escondieron cuando escucharon a Dios en el paraíso, pero ya habían pecado. Y la verdad es que el pecador oye la presencia de Dios y se esconde atemorizado. El temor se apodera de su corazón, y cuando contempla sus vestiduras tan sucias, tan manchadas y enlodadas por el pecado, y recuerda las incontables veces que ha violado las leyes de Dios y ha menospreciado su amor, se da cuenta de que no puede presentarse delante de Dios, como tampoco
podría presentarse ante un banquero, un ladrón que acaba de vaciarle las arcas. Este tramo, a mí la verdad, me conmueve porque así también yo creo que hemos sido nosotros. En algún momento no hemos escuchado la voz de Dios, hemos hecho lo que hemos querido y hemos pecado contra el Señor. Entonces, si nuestra vestidura estaba limpia, pues se ha ido manchando. Y yo creo que llega un momento en que uno tiene que reconocer que se ha equivocado, que ha hecho menos las enseñanzas del Señor y que no merecemos tanto amor. Pero mire, que Dios es bueno. Y cuando nosotros volteamos y miramos la cruz del Calvario y vemos que ahí nuestro Salvador entregó su vida por nosotros, como que pues crece en nuestro interior confianza en que Dios es bueno, en que gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz, nosotros hemos sido justificados, nuestros pecados han sido limpiados, han sido borrados y podemos acceder a su presencia y podemos entonces con confianza orar. Y nosotros sabemos que en esa oración nosotros nos unimos a Dios y el poder que se puede desencadenar en esa oración pues es ilimitado y no hay nada que pueda ser imposible para Dios. Nosotros lo sabemos, hemos orado muchas veces y hemos visto contestadas nuestras oraciones. Y entonces nosotros sabemos que no es porque seamos muy buenos, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Hay pequeños detalles que tan solo se los llevas en un minuto al Señor y el Señor te responde pronto. Hay otras cosas que pueden ser más grandes. El Señor puede tener propósitos que puede que nosotros no comprendamos, pero Él tiene todo el conocimiento. Nuestro conocimiento es finito, pero el de Dios es infinito. Para Él no hay, dice que Él es el principio y el fin, dice que Él es el alfa y el omega. Y nosotros podemos considerar que no hay límite para nuestro Padre. También nosotros habíamos visto en el primer tema que nos comentaba nuestro pastor que la incredulidad puede ser un obstáculo para que se manifieste el poder de Dios y podemos nosotros también mostrarnos rebeldes y que también el enemigo puede aprovecharse de nuestra carne, de nuestra debilidad, decía nuestro pastor, de nuestra concupiscencia, de nuestros malos deseos, para de ahí tomarse y atacarnos. Porque muchas veces podemos estar con la disposición de querer orar, pero podemos sufrir ahí ataques, ¿no? De que nos diga el enemigo, tú no eres lo suficientemente buena, recuerda cómo eras, recuerda, no sé, cosas malas que han habido en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que contraatacar. Recordemos que nuestras armas son poderosas y que el Señor ya nos dio una armadura para podernos defender. Tenemos la espada, tenemos nuestro escudo, tenemos nuestro cinturón, tenemos nuestras sandalias que nos van a permitir enfrentar al enemigo. Entonces eso es algo que no debemos de olvidar y lo más poderoso
el poder que nosotros tenemos es que Jesús tomó la victoria por nosotros en la cruz, porque sí murió, pero resucitó al tercer día y ahora vive y reina junto a Dios Padre. Hermano, hermana, no usted dude en acercarse al Señor y usted recuerde que el Espíritu Santo mora en usted y el autor debe de pelear con un corazón, dice que contrito y humillado. Y recuerde que el Señor ya nos hizo criaturas nuevas. Y yo recuerdo que hay un pastor que dice que no somos pecadores intentando ser santos, sino que somos santos intentando no pecar. ¿No? Nosotros sabemos lo que le agrada a nuestro Padre y usted no deje de orar y de aplicar esta ley de la expiación en sus oraciones. Y el Señor hará y no hay nada imposible para Dios.